No se concibe materia sin energía ni energía sin materia, desencadenando en ella. Eso lo sabemos gracias al campo de Higgs, que es capaz de transformar la energía en materia. Newton dio su fórmula de la energía, que es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Para un filósofo natural, la energía es directamente proporcional al ánima, que para ellos era algo animado. De ahí viene animal, proporcionalmente al amor, la energía más grande que se gestó en el universo. La energía también es orden, ya que da consigo las leyes naturales, la gravedad, los planetas que giran en torno a su eje, que giran en torno al sistema solar. Si hay un caos, la naturaleza tiende a ordenarla usando los mismos patrones en el microcosmos que en el macrocosmos, encontrando realidades diferentes y todas compartiendo una sola, una misma forma, geometría. El universo es esférico. Aristóteles dijo que cuando Dios hizo el mundo, geometrizó. Y para un estoico, la materia no es más que la forma que le da el alma mediante la experiencia. Una energía que transmuta en materia y al haber una dualidad se genera el reconocimiento entendido como la magnesia o leyes naturales, poniendo el mismo orden en la materia que en su fuente de origen. Si la energía es infinita, el universo también, por el mismo principio que la energía transforma en materia de una forma ordenada, llamado magnesia. Se deduce que la energía fue creada a través de una gestación. Véase el proceso de vida de cualquier animal, siendo el motor que lo gesta todo, la magnesia, concluyendo que antes del Big Bang hubo una gestación que dio origen a la materia gracias al campo de Higgs, y gracias a la energía que emana de esa magnesia originó las leyes naturales por las que se rige el universo, ordenando el caos, entendiendo caos como materia sin orden ni patrones comunes en el espacio-tiempo. Este orden, logos, daba el conocimiento de la creación observable desde el universo, que por pura magnesia iban juntando átomos iguales, hasta formar todos los elementos de la tabla periódica, gracias al movimiento generado por la energía que tiene la materia, naciendo así las constelaciones, estrellas, sistema solar, leyes naturales, junto el planeta Tierra, con los distintos reinos y ecosistemas naturales. Con la llegada de los 4 elementos, las estructuras biológicas más simples, nacidas a partir de estas interacciones, fueron volviéndose más complejas y naciendo así los animales, que de la misma forma que el universo fueron expandiéndose por todo el planeta gracias a una cosa que se llama la evolución, responsable de desarrollar aquellos seres vivos que lograban adaptarse al medio. En este proceso de adaptación, hubieron animales como el mono que tuvieron que adaptarse al medio de forma que se sintieran protegidos, pudiendo observar individuos de una misma especie convivir juntos para la supervivencia de su estirpe. Esta necesidad de protegerse les llevó a vivir en cuevas, gracias a las particularidades de vivir en ese entorno. Fomentó en esta especie un desarrollo creativo por encontrarse en vibraciones continuas, paredes de piedra donde poder pintar, la reverberación que propició el desarrollo de los cánticos, y mediante las nuevas conductas aprendidas a través de las artes liberales,
consiguieron su primer sistema de comunicación, hecho fundamental para su desarrollo cerebral, que les hizo tomar una serie de conductas distintas al observar y entender el medio que les rodeaba, poniendo de ejemplo enterrar a sus fallecidos, el culto a deidades que salieron de las cuevas y pasaron de ser nómadas a recolectores y ganaderos, abandonaron la caza y en definitiva dejaron de ser monos y evolucionaron a hombres, el ser animal con más inteligencia cognitiva espiritual más desarrollada en el mundo animal. Gracias a las artes liberales que proporcionaba ese pensamiento espiritual o de preguntarse cuestiones existenciales, nacieron las religiones, fruto de querer explicar en un lenguaje inmaduro la complejidad de su entorno. Ejemplo claro está en las religiones más actuales, como el cristianismo, que usaban los nombres de sus personajes para describir los procesos naturales, así como María significa mar, agua y ría, que está en movimiento, que fluye. Hasta religiones o creencias más antiguas que usaban los animales para manifestar los acontecimientos de su entorno más próximo, como pueden ser en el antiguo Egipto, usando incluso el culto a deidades para sus festejos como recordatorio de sus tareas para la permanencia de su especie, que a día de hoy se siguen celebrando la mayoría por las tradiciones, siendo esta la razón de la similitud de todas las religiones: el jardín de la Hespérida con los manzanos de la inmortalidad, la higuera donde Buda llegó al conocimiento, el árbol de la vida de la religión cristiana, el árbol de la vida nórdico, el árbol de los celtas, escondiendo en ese contexto el resultado de haber aprendido mediante la experiencia espiritual las respuestas a las preguntas existenciales. Fue cuestión de tiempo que salieran pensadores que estudiaban el origen de las religiones, su relación natural en los procesos del entorno con el fin de entender el origen de la creación, el primer y único acto de amor, el ánima del mundo, naciendo así los filósofos naturales, que buscaban retrogradar la materia a su estado más primigenio, con el objetivo de desmenuzar las uniones de los átomos de la materia, como por ejemplo decir que si el agua es una mezcla de hidrógeno y oxígeno y ambos elementos es común verlos separados en el aire, era más lógico pensar que el elemento aire fuera antes que el agua. El objetivo era retrogradar la materia hasta conseguir la energía que sustenta la materia. Ellos pensaban que la ingesta de esta energía daba clarividencia para entender esa dimensión no corpórea, y la acumulación de esa energía podía manifestarse en forma de materia, poniéndole el nombre de piedra filosofal, siendo el gran secreto que las religiones escondían. En el Renacimiento, con la aparición de la filosofía como ciencia madre del razonamiento científico y el desarrollo de las artes liberales, fue la cuna de la filosofía natural, también conocido como alquimia, que no solo buscaba un entendimiento de la primera cosa que fue, sino
el entendimiento pleno de la naturaleza, forjando así a seres libres de trabajar en un sistema esclavista y opresor para su supervivencia, a un entendimiento natural más profundo que le proporcionase su sustento, poniendo de ejemplo a Landsberg, con la creación de las universidades que pretendía desvincular su conocimiento a los estándares del sistema y aproximarlo a su relación y experiencia del ecosistema para el sustento de la persona. Poco a poco se fue perdiendo la necesidad de intentar explicar el origen de las religiones por una influencia más arraigada a la creencia y a la fe. La Iglesia junto a los diferentes estados fueron consiguiendo más poder, dictando normas y rutinas para la supervivencia que impedían la práctica de esta filosofía por estar basada en la experiencia del desarrollo natural. La alquimia se menospreció, dejándose de palpar como la ciencia que estudiaba el origen de la creación, a unas simples prácticas de laboratorio vinculadas con el mundo del ocultismo y la brujería, olvidando desde el material clínico, prácticas sanitarias, medicina, etc., que salieron de estas artes, y bautizándolos con nombres distintos como la farmacología y otras ciencias que no buscaban el entendimiento de la creación como meta del estudio. La filosofía dejó de ser la ciencia madre, pasando a un segundo ámbito. El propio sistema fue enterrando esta sabiduría para propiciar a personas autómatas que cumplieran con los roles establecidos por ello, con el fin de que se sustentara su sistema de gobiernos creado por ellos, sin darle la opción a realizarse como persona por atender aquellas obligaciones que tenían que desempeñar, siendo como se encuentra en la actualidad. A día de hoy siguen habiendo escuelas que recogen todo este conocimiento esotérico, como puede ser la Escuela Ermita de la Campiñuela, gracias a su director y fundador de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, encargado de poner todo este conocimiento en práctica para llegar al origen del universo, para llegar a esa dimensión espiritual, para llegar a la piedra filosofal. El director de la Cabaña del Druida es también doctor por la Universidad de Oxford y especialista en estos campos investigativos. Esta fue la tesina que hice sobre la importancia de la protección alquímica y su patrimonio etnográfico. Y gracias a eso fue lo que nos animó para hacer la Orden de la Ermita de la Campiñuela, porque yo vivo en una antigua ermita que se llama la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Y estamos para eso, para defender el patrimonio. Y aquí en esta tesina revelamos muchas cosas importantes que hacían los alquimistas. Por ejemplo, Aquí. Si podéis apreciar bien esta lámina, podréis observar cómo están destilando el un matraz como nosotros y cómo la foto de laboratorio, que ya lo habéis visto, de cómo hago el mismo procedimiento. Y sacan, como podéis comprobar aquí, una sal. Veis que se la entrega a un dios y tienen aquí un tarro. Nosotros tenemos el tarrito y las sales.
porque intentamos elaborar la piedra filosofal, que tiene que pasar por 3 coloraciones antes de llegar a esa dicha piedra. Como podéis comprobar en esta lámina, donde sale un dragón dentro de un matraz con los distintos colores de la piedra. Esto que os estamos contando queda reflejado en el patrimonio histórico. Seguro que os suena, por ejemplo, el nacimiento de Venus. Si os fijáis, trabajamos con un aire, por eso este dios está soplando para sacar un blanco, el color de la piedra. Si os fijáis, el pelo de ¿de qué color es? Negro, blanco, y cómo acaba, velándola con un rojo. Los colores de la piedra filosofal. Tenemos elemento agua, elemento aire, elemento tierra y el fuego, representado en el pelo de Venus. El ánima del mundo, como le dicen los alquimistas. Recogida en una concha, que es donde se recoge o se recolecta un agua bendecida por los cielos. Y ya por último, en propuestas de mejora, puede leerse el punto penúltimo de mi trabajo, que lo voy a leer para hacerlo más cómodo. Realizar un trabajo de campo sobre la obtención de la mencionada piedra filosofal. La forma de proceder con el instrumental de laboratorio explica conceptos ocultos en la filosofía representados en el arte mediante especificaciones. Lo que pretendía era hacer la piedra filosofal. En el libro La fuga de Atlanta podemos ver también esta imagen que representa los 4 elementos unidos en una misma proporción, que es lo que da el rocío, conseguido a través de las nubes, que las nubes están oscuras, porque contienen esa energía que nosotros buscamos. El alquimista sabe que no se equivoca en lo que busca, porque hay láminas que te dan pistas de lo que hay que hacer. ¿Ves? Si comprobáis esta lámina, están cogiendo lo que hay en el cielo. Si veis una calavera, no le tengáis miedo. Si con que penséis un poquito os vais a dar cuenta que es el proceso de Nicredo, en la primera fase de la obra, que es una putrefacción de la materia. Sí, cuando creamos la cabaña del druida, fue con la intención de hacer una escuela estoica como las de antes y sacar a relucir todo este conocimiento, hacer nuestras bibliotecas donde poder acceder a todo este conocimiento y sobre todo enseñar pues lo que sabemos nosotros, con el fin también de que nos conozcan alquimistas y se vengan con nosotros e intentemos sacar la piedra ya. Pero yo lo que quería era demostrarle a la ciencia que, aunque no había llegado a la piedra filosofal, lo iba a conseguir. Pero claro, os recuerdo que era una tesina y que eso es muchísimo más duro que un doctorado. Puedo morir en el intento y a lo mejor no conseguirlo, pero hay que tener fe en que sí, porque si no lo haces con fe, evidentemente no te metes en estos berenjenales. Que somos la Orden de la Ermita de la Campiñuela, pero en nuestra universidad esotérica del misterio se llama la Cabaña del Druida, y es por el nombre que nos podéis encontrar. Por eso siempre hay muchas introducciones que empezamos: bienvenidos a la Cabaña del Druida, hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. No se puede separar una de la otra. Una enseña, muestra y hace que perpetúe el conocimiento que nosotros encontramos, y la otra simplemente es para enseñárselo al mundo. Y ambas dos son necesarias y de hecho son lo mismo. Igual que todo el profesorado de la Cabaña del Druida. Cuando llegué al blanco, en el proceso de la piedra de los filósofos, pues quise probarlo con una oveja que no se podía poner en pie y le faltaba poco de vida. Y en 3 horas se puso de pie. Otra investigación, usando, porque en los distintos reinos puedes hacer distintas piedras y puedes utilizar los usos beneficiosos que nos enseñan aquí en la alquimia. Y aceleramos el proceso de crecimiento de unos gusanos que se pusieron enormes, básicamente eran como gusanos mutantes, al utilizar las virtudes de los minerales en lo que venía siendo estos animales. Y a todo este recorrido, no solo astrológico por las altas esferas, sino que sufre el planeta Tierra, dando distintos cambios climáticos, temperatura, a lo largo de todo el año, que
se repiten en el tiempo y que van tomando la misma estructura en todo, ¿vale? Primavera, verano, otoño, invierno. Nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Consiguen hacernos ver, gracias a la cultura popular que estableció los festejos que se hacían en determinada época del año, nos hacían también reflexionar sobre estas cosas. El desarrollo del horóscopo, ¿vale? No solo eso, sino que tenemos también un montón de todos estos cambios que sufre no solo el mundo, sino en la esfera más grande o más... Y estos cambios no solo se producen en el planeta Tierra, sino que podemos contemplarlo también en la alta esfera, ya sea mediante códigos Fibonacci que se repiten arriba y abajo, y entonces esto recuerda a lo que ya dijo Tesla y a lo que dijeron los antiguos egipcios, que por eso podemos rescatar esto del patrimonio, y es que pues sí, sabemos jugar con la energía eléctrica, pero si supiéramos jugar con esta energía, tendríamos una fuerza porque es el eurobolos de alquimia. ¿Eso qué quiere decir? Es una energía cíclica que se repite, se alimenta de sí mismo y crece y se expande como el universo. Por eso todo tiene la misma forma. Por eso cuando vemos láminas de alquimia decimos, joder, si esto se parece al brillar de una estrella, y no deja de ser una explosión. ¿Y qué encierra? Un círculo dentro de un círculo. Eso en alquimia significa el oro. Y el oro es llegar a tu primera transmutación, llegar a la piedra filosofal. Y si te pones a mirar, ya tienes los horóscopos. ¿Qué pasa en los horóscopos? Te dividen todos por las distintas, no solo en distintas estaciones, sino, por ejemplo, hay en otras láminas que salen los 12 discípulos, representando los 12 meses del año. ¿Qué tienes que hacer en esos 12 meses? Ah, amigo, para eso está la simbología alquímica, que es muy parecida a la astrológica, por no decir casi idéntica. ¿Para qué? Para que sepas qué tienes que hacer en determinado proceso. Entonces, si en una lámina ves que pone Terra, y ya sabes, como hemos dicho, que Terra significa la putrefacción de la materia que se hace en lo que viene siendo la Tierra, quiere decir que estamos en el primer proceso de la piedra filosofal. Y que lo que se quiere obtener, unas sales, y lo tenéis ahí. ¿Mediante qué? Mediante el trabajo solar y lunar, que es donde se recoge o donde absorbe la fuerza de esos corpusculitos que no dejan de ser partículas de luz, orbes. Y esto se le llamaban los trabajos de Hércules, que por ejemplo el Nigredo estaría en los cuervos negros. ¿Y por qué lo representa la tradición popular así? Porque a esta experiencia que pasa la vida de nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte en muerte es cuando ya lo suele entender todo, al menos que tengas clarividencia suficiente, a esto se le llamaba el camino del héroe. Que también se ve en la mitología que no tiene que ser precisamente esto. El camino del héroe se refiere a toda experiencia que llega a tu vida y la coge o la rechaza. Cuando la coge y mediante una experiencia en la que has sufrido y has vivido varias etapas, que estás bien, que estás mal, etc., y has llegado al final de la etapa, llevándote toda esa experiencia, también se le suele llamar el viaje del héroe. Y todo esto lo podéis ver también en nuestras distintas listas de reproducción, no solo prácticas de laboratorio, que es donde llevamos la puesta en práctica de lo que nos dicen los textos clásicos de alquimia, que por favor enfoque, lo tiene usted ahí, nuestra biblioteca personal, que aparte tenemos muchísimos más libros, o sea, es que no, si quiere puede enfocar, mira, ve ahí, ya, tenemos como una colección muy grande, ya no nos caben, aparte de que también estamos haciendo hueco en otra casa que tengo por ahí que está igual, la habitación está repleta, pero eso intentamos resumirlo, sacarle explicación y comprobar que esa explicación que nos dice se demuestra en el Matrix, y eso es verdad, y que tenemos verdadero conocimiento de cómo se hizo la creación. También tenéis la lista de reproducción que se llama Alquimia, donde podéis encontrar la explicación a toda esta feminología, es decir, por qué se dan en la alta esfera, por qué se dan en la baja, y os va a ayudar a abrir vuestra mente para entender por qué funcionan como si fuera una batería en la que está el polo positivo, el polo negativo, y tenemos la toma tierra, que es donde estamos nosotros y donde somos influidos por estas energías. Solamente hay que ver un volcán, imaginaros un volcán en erupción, y ahora imaginaros cómo tiene que ser el cuerpo humano por dentro, con sus terminaciones nerviosas, la sangre fluyendo. O sea, tenemos todo el mismo recuerdo, simplemente que uno es más elaborado, otro menos, según vaya funcionando, del microcosmo al macrocosmo, que es un reflejo del micro, pero a gran escala, y siendo todo siempre lo mismo, porque todos salimos de la misma fuente, que es lo que intentamos retrogradar. Y por eso, desde la materia, hay distintas cosas que almacenan y sirven de batería. Por ejemplo, los árboles más longevos se ha demostrado que tienen altas dosis de silicio, que es lo que se utiliza para almacenar datos en la memoria RAM de los ordenadores. Está almacenando recuerdo planetario. Y por eso se reconoce y se puede extraer la energía que hay en ella. Y por eso muchas veces en parapsicología pues, se tienen experiencias tan fuertes, pero pertenece al entorno.
al recinto de lo que ya fue porque se ha quedado el recuerdo, sea desagradable o agradable. Y nosotros trabajamos con esto. Podemos apreciar en la luz como unos corpusculitos que la ciencia le llama orbes. Los orbes en realidad están hechos de materia pero muy sutil y por tanto es el recipiente perfecto donde se adquiere esta energía que nos permite ir a otras dimensiones. Esta energía tan especial que los antiguos hacían. Lo que te dicen las religiones, incluso los textos clásicos de alquimia, es que hay vínculos universales, como por ejemplo el rocío, que al mantener la temperatura perfecta de humedad, calor, lleva el elemento agua, de encerrar todos los elementos en sí, en forma de gota, consigue atrapar o ser el recipiente perfecto para acumular esta energía. Y eso es lo que hacemos los alquimistas, porque trabajamos con esas sales. No sé si pueden apreciarlo bien, pero este es el rocío de primavera que estamos destilando para quedarnos con un agua que hay que trabajar con ella y unas sales que están en ese foso. Los estudios que hemos realizado en la cabaña del druida, aparte sabemos que hay más vínculos universales, y en eso consiste el homúnculo, en, a través de unos vínculos universales que vienen de la materia más grosera, por lo tanto es más desagradable de trabajar, entender los procesos de creación de la piedra filosofal para conseguir vida a través de tu genética. Nosotros lo hemos conseguido, pero los organismos que conseguimos hacer la vida, o mis hijos, no nacen con vida. Aunque sí es verdad que sale un cuerpo, que lo hemos cortado por la mitad y hemos comprobado que sangra, y que es un organismo que, aunque sea gestado y en un principio ha tenido vida, pues todavía no tenemos el conocimiento para hacer que se desarrolle, pero en eso estamos. La parapsicología y el esoterismo tiene técnicas, sobre todo investigativas, que ayudan a descifrar los acontecimientos que han pasado en cualquier contexto histórico que nos movamos. Esto es muy útil porque es una pista para saber dónde hay mayor acumulación de orbes, que son aquellas partículas de luz con las que se trabaja en el rocío de primavera para la elaboración de la piedra filosofal. En nuestras investigaciones de campo hemos, aparte de hacer ouijas, spirit box y un montón de técnicas de esoterismo, hemos hablado con muertos, hemos sacado el contexto histórico del sitio, hemos corroborado que nos decían la verdad y nos decían la verdad. En la Spirit Box hemos tenido conversaciones con muertos y nos llamó la atención que hay como una especie, en cada contexto hay como unos puntos más fuertes donde la actividad paranormal se desarrolla con su mayor plenitud. A esto le llamamos vórtices energéticos y nos llevamos una sorpresa al estudiarlo. Nos llevamos una sorpresa al estudiarlo porque resulta que aprendimos, mediante la radiestesia, que el ser humano era capaz de identificar y percibir aquellos elementos que quedan en el contexto histórico y que desde la parapsicología y el esoterismo podemos llegar a percibirlos. Todo viene porque es el resultado, si tendríamos que definir la radiestesia, de utilizar los estímulos involuntarios de tu cuerpo para hablar con el subconsciente. Ya sea en un péndulo, que es lo típico que se puede contemplar, o ya sea también en una ouija, que no deja de ser movimientos involuntarios del cuerpo, llegándote a hacer pensar que puede ser una entidad, pero que realmente es la comunicación con lo que fue la entidad en un pasado, gracias a poder percibirlo por tenerlo en el subconsciente. Eso quiere decir que mediante la mente podemos llegar a esa dimensión o a esa energía con la que buscamos, ¿no?, para trabajar los procesos de la piedra filosofal y que están metidas e inmersas en nuestro patrimonio. De hecho, en nuestras investigaciones hemos sacado tesoros, hemos encontrado oro, hemos encontrado agua, hemos encontrado vórtices energéticos, que ya esto tiene mucho que ver con la parapsicología y el esoterismo, que en estos vórtices energéticos es verdad que los cuerpos se quedan incorruptos y que hay una serie de anomalías que al estudiarlo en otras áreas geográficas, como puede ser el Triángulo de las Bermudas o de Alaska, lo podemos ver en grandes dimensiones, siendo vórtices energéticos a gran escala, donde pasan más sucesos y desapariciones paranormales, y que ya los antiguos dejaron recogido alistamientos de objetos voladores no identificados cerca de esas zonas, que son muy parecidos a los que se ven actualmente,
pudiendo llegar a pensar que no solo actúa en las capas más bajas de la Tierra, sino que viene de un movimiento universal celestial que está en las capas más altas y que probablemente esa energía se ha utilizado en otros sitios del universo donde albergue vida y estén más desarrollados que nosotros. No hay que olvidar que dentro del planeta Tierra podemos encontrar distintos reinos, ya sea mineral, ya sea vegetal, ya sea el marino, y en todos esos distintos reinos hay distintos organismos, distintos seres vivos, y por lo tanto hay distintas formas de trabajar con la materia para elaborar unas determinadas piedras que son conocidas como piedras de segundo orden, porque tienen una virtud extraordinaria, tanto en sanación como en otras determinadas características, pero que realmente son de segundo orden porque solo hay una de primer orden, que es la piedra filosofal. Por lo tanto, en esta asignatura no solo nos encargamos de seguir exhaustivamente los procesos de la piedra filosofal para hacer cierto tipo de piedras en los distintos reinos. Por ejemplo, si hablamos del reino vegetal, tendríamos que hablar de la espagiria, que eso fue exclusivamente de los alquimistas, dando lugar a las farmacéuticas. Entonces, nosotros en nuestra lista de reproducción vais a divisar los distintos reinos y cómo hay que trabajar y procesarlos para llegar a las virtudes que se pueden sacar con la alquimia gracias a saber trabajar con un tipo determinado de energía por acumulación de la misma forma hemos trabajado la parte mineral, el reino mineral, y hemos conseguido hacer una serie de medicinas un tanto extrañas que probándolo con gusanos, en un periodo de menos de una semana, lo consigue llevar a su mejor estado, la exaltación perfecta del gusano. Ni que decir tiene que son unos gusanos como de 8 veces el tamaño que alcanzaría uno normal. Una escuela que pretende llegar al despertar, que pretende destruir las farmacéuticas a base de elaborar medicinas universales, que pretende acabar con las crisis económicas, dándole igualdad a todo el mundo para poder elaborar su propio oro. Una escuela que pretende el nacimiento de un nuevo orden mundial. De este sistema podrido podrá surgir un nuevo orden.